Hola, 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 buenas tardes, boomers y bronies del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mate Vespertino con RectiVT. Muy buenas, che. ¿Cómo te fue en esta semana en la cual casi no llegamos a grabar este podcast? Sí, nos atrasamos. Me fue bien, estoy trabajando en un video para especial navideño, reseñando la película de los fantasmas de Scrooge. Buena película. Sí. Concretamente estoy hablando de la de 2009, la que está protagonizada por Jim Carrey. Jim Carrey. Por Jim Carrey, dirigida por Robert Zemeckis. Perfecto. Tú conoces a ese director, ¿no? También el director que hizo El Expreso Polar. De nombre nomás. También produjo la película de Monster House, que si viste mi reseña probablemente sepas eso. Wow. Así que sí, es un director que yo conozco bastante bien. Por desgracia, una de sus últimas películas animadas fue pésima. No sé si has oído hablar de ella. Marte necesita mamás. Escuché de nombre y dicen que es muy mala, así que directamente ni la tocó. Creo que es lejos la que peor ha envejecido. En fin, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo te han ido las cosas esta semana con tu canal, con tu vida, con tus cosas? Y ahí regular, no tuve la motivación suficiente para grabar un podcast, ¿viste? Ahí era como, tengo paja, no quiero hacer esto, ¿viste? Pero me dio tiempo para editar un gameplay, no sé si ya lo viste. ¿El de Juice Galaxy? Sí, le puse mucha edición, me tardé 24 horas básicamente, desde que estuve en todo el día, ¿no? En la computadora, ¿no? Pero en lo que era edición, unas 6, 5 tal vez horas, ¿no? Recuerdo que te hablé de él la semana pasada. No en el podcast, sino fuera de cámara. Sí, me lo contaste, porque Valen lo está. Sí, es un juego súper drogadicto, boludo, te juro. Sí, pero a él le encanta. Parece que a ti también te encantó. Me encantó, boludo, te juro. Muy buen juego, muy divertido. Lástima que por accidente borré las texturas que hice con tanto cariño del fan de Dumentio. Dime cuál fue el primer user de Dumentio. ¿Qué te estaba por decir? Sí. Es un juego bien hecho. O sea, está muy bien pensado y parece que apunta a más. Lo van a seguir actualizando eso. Es un juego random y surrealista, pero no del estilo de LSD, en el que literalmente todas las cosas que suceden son simplemente droga. Diarrea mental. Sí. Aquí está lleno de cosas psicodélicas, absurdas y surreales, pero todo tiene una conexión, tiene un sentido, te está tratando de contar algo, por más tonto que sea. Exacto. Y chistosamente, mientras más calidad le pongas al juego, más drogado se pone el ambiente, ¿viste? Sí. Ajá. Me pregunto cómo va a ser el lore de ese juego, porque parece que ese mundo tiene como una especie de divinidad que llaman la reina del jugo. Y todo lo que existe, en lugar de estar hecho de éter o quinta esencia o como sea que se llame, está hecho de jugo. ¿Te digo que me parece el juego? Es una especie de parodia a Demon's Souls. O sea, una especie de parodia a los juegos Dark Souls, ¿viste? Yo no conozco mucho la saga Souls, así que no puedo opinar, y por lo tanto creo que te voy a dejar. Porque tiene pociones, las típicas pociones, los jefes, el revivir por esas cosas, ¿viste? Ajá. Por las... ¿cómo se dicen esas cosas que tienen agua? No me acuerdo. ¿Fuentes? Sí, una fuente de jugo, ¿viste? Sí, fuentes de jugo se llaman. Sí, justamente. Básicamente eso, ¿no? Lo hace una especie de Dark Souls. No muy difícil con ciertos jefes, ¿viste? Pero muy bizarro. Me llama la atención porque justo cuando me llamaste, yo estaba mirando Wakfu, una serie animada que me gusta mucho y que de cierta manera me recuerda a Juice Galaxy. ¿Está bien? ¿Sabes por qué? Porque es una serie que es bastante graciosa y bastante absurda, pero es que en realidad tiene un lore de la zamputísima madre. De hecho, tiene tanto lore que hay páginas enteras que se dedican a recopilar
el lore que tiene 12 dioses, su propia versión del zodíaco, cronología antes de que existiera el concepto del tiempo. Es bastante alocado cómo funciona todo, pero todo tiene sentido, todo cuaja, y a veces te sorprende lo oscuro que puede ponerse o lo mucho que se basa en mitologías muy turbias, como por ejemplo la griega. Por ejemplo, hay uno que se llama el dios Yopuka, que es básicamente Zeus. Una de las cosas más turbias es que ese tipo literalmente cometió abuso sexual contra una muñeca de otro dios que se llama Sadida, que tiene como que tiene una parte de su alma y por lo tanto es como que forma parte de él, y por lo tanto es como que Yopuka violó a Sadida y juntos tuvieron un hijo al cual Sadida desarmó en 9 partes y las guardó en máscaras porque era demasiado peligroso. Así de compleja es. ¿Qué carajo, boludo? ¿Qué carajo con eso, boludo? ¿Qué lo más bizarro? Sí. Algo también que se te olvidó, porque creo que lo íbamos a hacer el viernes, era sobre... Habla más fuerte, que creo que el micrófono te escucha. Para. Ya sé cómo solucionar eso. Ahora sí seguramente se me va a escuchar perfecto. Así que... Sí. No. Ok, ¿qué me iba diciendo? Íbamos a hablar sobre la Copia de Minecraft. mentira. Íbamos a hablar sobre ese juego que vos me dijiste que ya estrenó el trailer para el año que viene. Hypixel. Hytale. Hypixel, boludo, ¿qué dije? Hypixel es el nombre de los creadores. Cierto. Hytale de la compañía Hypixel. Otro juego que parece que va a tener un lore interesante. Mira, el lore de ese juego funciona así, ¿no? Es un multiverso y en este universo, sí, cada mundo tiene un dios propio, un dios creador, y ese al cual se denomina el avatar del mundo. Tú como jugador también eres un avatar y tienes tu propio mundo que puedes crear y moldear a tu gusto, e incluso crear criaturas. Todo esto gracias a las herramientas de modding, arquitectura y demás. Bien. En el modo aventura nosotros somos un avatar aparentemente que está visitando un universo ajeno, ya que eso se puede. Los avatars pueden cruzar de un universo a otro, pero no pueden usar todo su poder a menos que el avatar de ese mundo se los permita. Bien. Entonces, básicamente, la teoría más aceptada por ahora es que la historia del juego irá de que el avatar de Orbis, que es el mundo de aventura, desapareció, y ahora hay un dios oscuro que no se sabe cómo se llama. No, perdón, no, sí se sabe cómo se llama, yo no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno. Tendría que googlearlo, pero el caso es que este dios se presume que es el avatar de otro universo que se llama, o mejor dicho, de otro mundo que se llama Nexus. Bien. Que de alguna manera desapareció a Gaia. No se sabe si la mató, si la desterró, si la encerró, la capturó. No se sabe lo que este tipo le hizo a Gaia, pero se cree que de alguna manera consiguió los privilegios, por así decirlo, de administrador del mundo de Orbis de Gaia, ¿no? Y está tratando de corromperlo. Bien. Así Es curioso que siempre en muchos de estos juegos donde aparece el hombre de Gaia, siempre o está muerta o está secuestrada, desaparecida. Parece un fetiche, boludo, matarla o hacer que la pase mal, boludo. A ver, lo que pasa es que si tienes literalmente a un dios que controla toda la tierra y la naturaleza y las criaturas y todo, lo lógico es que lo quitas del camino para que la historia pueda desenvolverse, porque sí. Claro. Porque si permanece ahí, literalmente ella podría resolverlo todo y tú no tendrías que hacer nada. Cierto. La verdad es que esto del tema del lore, de diferentes obras, juegos, etcétera, es algo que me fascina, porque, bueno, tú sabes que a mí me gusta escribir. Sí. Y yo llevo intentando
escribir mi propio libro durante mucho tiempo. Ahí va, ahí va, pero el caso es que en la parte en la que siempre me concentro más es en el tema del world building, el lore. Es tema de estudio, amigo. Es literalmente algo que si eres escritor de ficción, tienes que estudiar para saber cómo hacerlo. Bien. Creo que uno de los temas más fascinantes a la hora de crear un mundo es que literalmente es un ejercicio de imaginación y de creatividad, de tratar de pensar fuera de la caja. Claro. Al fin y al cabo, si es tu mundo y va a operar bajo tus reglas, realmente no tienes ningún tipo de limitación. Pero asimismo tienes que hacer que todo encastre, que tenga sentido, mejor dicho, el mayor sentido posible. En efecto. Aunque creo que no hace falta decir que uno de los mayores escritores, o mejor dicho, creo que uno de los mejores constructores de mundo que existen en toda la historia de la literatura es Tolkien. Amigo, no sé si has leído el Silmarillion. No leo libros, esa es la cosa. Bueno, yo tampoco lo leí, pero lo he investigado muchísimo. Algunas de las historias más importantes. Lo tengo que leer, pero no encuentro la manera de conseguirlo. A ver. El caso es que el Silmarillion es básicamente la Biblia, okay, pero de la Tierra Media. Literalmente tiene toda su cosmología, dice cuáles son sus dioses, cuál es la cronología del mundo. Incluso tiene su propio Ragnarok o Apocalipsis, que se llama el Dagor Dagorath, que marca el final de la mitología y el inicio de una nueva, pero de la que no se sabe nada, porque técnicamente no ha ocurrido. Es algo que se tiene profetizado en el mundo de la Tierra Media, pero como aún no sucedió, no se sabe qué pasará después. Y ahora que Tolkien ya falleció, esa es una historia que va a quedar inconclusa. Bien. Pero Dios, creo que pocas personas tienen ¿cómo se dice? Dios, no recuerdo cuál es la palabra. Tienen el honor de haber creado toda una mitología, toda una cronología de un universo, ¿no? De principio a fin, ellos solos. Algunas de las mitologías más grandes que he visto en productos ficcionales han sido básicamente creaciones comunales. Por ejemplo, el universo de Lovecraft no lo creó solo Lovecraft, lo crearon varios de sus amigos escritores también con él. El universo de Warhammer es un conjunto de historias que fueron creadas por varios, no sé si creadores o también fanáticos de la obra, pero sé que fue una creación comunal, ¿entendés? Fue creado entre varias personas y no por una sola. Sí. Y ya si hablamos de obras más recientes, esas tienen literalmente todo un equipo de world building para diseñar toda la mitología, cosmología y cronología de la historia, y aún así la mayoría de ellas no son ni tan remotamente complejas como la de El Señor de los Anillos. Perdón, estaba tomando agua. ¿Qué te iba diciendo? Ah, sí. Y eso por no hablar, ¿no? De que Tolkien era lingüista, así que incluso le puso varios idiomas y creó básicamente desarrolló los idiomas de una manera muy realista, como que, por ejemplo, sí. Como te digo, uno de los elfos más importantes de la historia, que se llamaba Feor, el maestro forjador, no se llamó así desde el principio. Pasó por varios nombres, y a medida que pasaban los milenios, el tema del nombre, ¿cómo se llama?
la identidad, ¿no? Pasó a ser algo cada vez más relevante. El nombre de Feor poco a poco fue evolucionando hasta que se quedó en Feor y fue su nombre, por así decirlo, legítimo. Okay. Su nombre individual. Antes, por ejemplo, en el principio se llamaba el hijo de, solamente que en el lenguaje sindarin, el hijo de tal, o sea, el hijo de su padre, solo que en el lenguaje sindarin. Bien. Eso es algo que siempre me llamó la atención, todo lo bien pensado que estaba. He estudiado mucho la cronología de la Tierra Media y si vos me preguntaras podría estar horas dándote detalles, pero eso tampoco es la temática del podcast, así que mejor ya vayamos continuando. Está bien. ¿Tú sabes algo de world building o de construcción de mundo o de mitología? O mejor dicho, creación de mitología o así. No. No es lo tuyo, ¿verdad? No, sé lo mínimo porque tampoco es como que tuve tiempo para informarme de casi nada. Y eso que quiero hacer un juego. Sí, es un tema complejo. Dime, ¿cuál es tu lore favorito de cualquier obra? O por lo menos uno que te guste mucho. Creo que lo repetí un montón de veces en tu podcast. El lore de Half-Life. El lore de Half-Life. Sí. Me encanta, boludo, te juro. Sí. Puedo pasar años, porque ya pasaron años, ¿no? Desde que tengo 8 años que descubrí el título. Y la verdad es como que nunca parás de encontrar más información que o Valve termina tirando de alguna forma o viendo de algún lado. ¿Viste? Sí, creo que una de las cosas más que más me gustaría que respondieran de el lore de Half-Life es cómo se originaron cómo se originó el Combine, cómo empezaron a conquistar planetas, por qué empezaron y qué tiene que ver Shimon con ellos, porque a estas alturas es bastante evidente que alguna conexión hay entre ellos dos, pero quién sabe cuál será. Sí, aunque Shimon parece más que está por conveniencia, porque habla de unos jefes, viste, siempre algo más superior que la Alianza incluso. Sí, la identidad, ¿qué es el G-Man? Es una de las preguntas más grandes que Half-Life ha dejado y que nunca ha respondido. Uh-huh. ¿Qué tan poderoso será? Me pregunto yo. ¿Será como una especie de ser cósmico de poder inconmensurable? Y se teoriza, o mejor dicho, creo que dicho por la misma Valve, el G-Man es como un representante de ellos, básicamente, ¿no? Del mismo Valve. O sea que es como el insert del Valve adentro del juego. Se dice así, pero no tan así. Sería más bien como el contratado por los del todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque en sí Valve iba a tener un juego hablando de multiversos y todo, ¿no? Que se iba a llamar justamente como la plataforma que tiene ahora, Steam. Mucho lore iba a ser eso. No solamente de Half-Life, sino de todo su multiverso en historia. ¿Y algún otro? ¿Algún otro? Hay juegos cancelados, otros que son directamente de espacio, ¿no? Pero no se ve mucho, ¿no? Eso sí, mucho del arte lo terminaron reutilizando, claramente rehaciéndolo de cero, ¿no? Para otros proyectos que tienen ahora o Half-Life incluso. Por cierto, no sé si alguna vez viste uno de los artes conceptuales de Nihiland, que, Dios, eso que era grotesco en sus conceptos originales, mucho más de lo que es ahora. Lo sé, y es curioso porque se basó en su hijo cuando nació. ¿Qué? Gabe dijo que lo hizo parecer un feto, un bebé, por su hijo, básicamente. No sabría cómo tomarme eso si fuera su hijo. No, si yo fuera el hijo estaría en plan, mira, soy el jefe que lo matan de 3 tiros en la cabeza después de cosas, ¿viste? Uh-huh. Ay, y luego los bosses finales de los videojuegos son una porquería, la verdad. Siéndote sincero.
a veces aportan mucho, a veces aportan demasiado poco, ¿viste? Es como darle un cierre, pero la verdad es como que no... A veces no llenan el vacío, ¿viste? Porque no muchos saben hacer un buen jefe, ¿viste? Sí, a ver, creo que los secretos de un buen jefe radican en la... a ver, tiene que tener 3 factores importantes. El primero es a nivel narrativo, sí lo hay. Evidentemente todos estos factores se aplican solo dependiendo del juego. Sí, por ejemplo con Brin te da satisfacción romperle todo el coso porque el chabón era un dictador que arruinó básicamente toda la tierra. A pesar de que dentro de todo, si pensemos bien, hizo un tratado para que los Combine no mataran a todos los humanos de una, ¿viste? Pero igualmente los humanos no tenían ni capacidad de reproducirse, ¿viste? A ver, sí, lo que pasa es que ese Brin también fue el tipo que dio el visto bueno al experimento que provocó la cascada de resonancia. Y no sé qué tan cierto será esto, pero me parece que ese tipo era asesorado por el G-Man. No parece, son más, ¿viste esas larvas raras que están por el juego, no? Sí. Esos son sus líderes, ¿no? Porque son los más inteligentes en la... lo que vimos hasta ahora, ¿no? Lo más inteligente dentro de la categoría Combine, ¿no? ¿Viste? Ah. La anarquía, iba a decir, no... Jerarquía. Jerarquía e Imperio Combine. La jerarquía del Imperio Combine. Exacto. Bueno, y Brin fue el único beneficiado de lo que le pasó, porque, o sea, si la humanidad se hubiera extinguido, era el final de la historia, pero sí. Brin... A él le dieron la posibilidad, te lo dicen en el juego, ¿viste? De convertirse en un consejero, ¿no? O sea, perder su cuerpo anterior, o sea, el cuerpo original muere, pero una copia con sus recuerdos, ¿no? Iba a estar en el mundo Combine. Como una larva de esas, ¿no? ¿Viste? Al final no le gustó mucho porque parecía bastante miserable. Sí, al menos en el sueño que tuvo Coso, el escritor original, ¿no? ¿Viste? De Half-Life. Fue interesante, ¿no? ¿Viste? Como un escritor puede soñar toda una historia, ¿viste? Después de tanto trabajar con una empresa, ¿no? De videojuegos. Sí. Es muy interesante porque todo lo que salió de ahí fue de un sueño, ¿viste? El epílogo de 3, ¿viste? La epístola. Wow, ¿en serio? Sí, la epístola fue un sueño. Qué raro, ¿no? Qué inusual. Había oído pocos casos de ese tipo. Creo que el más famoso era un pintor que tenía parálisis de sueño o terrores nocturnos y que podía recordar muy bien sus sueños. Si quieres saber más al respecto, está en un video de Dross que se llama ¿cómo era? Las 7 fotografías o metrajes más escalofriantes tomados durante parálisis de sueño, creo. Creo que era así. No, Hace sí, tanto que vi el video que ya no lo recuerdo. Si muchos de los que dibujamos recordáramos al 100% cómo se ven las sombras que tenemos en las parálisis de sueño, seguramente serían dibujos muy aterradores. Sí. Y dime, ¿qué otro juego conoces que tenga un lore que te fascine? Dirías Portal, pero el tema es que Portal y Half-Life están en el mismo Sí, mundo. están conectados, así que básicamente tienen el mismo lore, pero... Exacto. Así que creo que ese no cuenta, dime otro. El mundo de Isaac, ¿viste? Que pasa dentro de todo de su cabeza, ¿viste? En la cabeza de Isaac. Sí. Aunque es una historia contada por alguien, un tercero. Sí, a ver, Isaac es... no es que esté mal, pero yo pensaba más en, ya sabes, lores de mundos físicos, mientras que... Lores de mundos físicos. Sí, porque, a ver, Isaac tiene un lore interesantísimo, pero es básicamente un infierno mental, no es un lugar real. Sí, se autocastiga por que sus padres se separaron, porque lo que teorizamos todos, ¿no? En el fandom de que Magdalena es la hermana que murió por su culpa, ¿viste? ¿No? Si hay Técnicamente, ¿no?
Encima hay indicios, ¿viste? En el juego como que te dicen, puede que esto sea así, ¿viste? En plan de que fue la culpa de Isaac, ¿viste? Sí, eso es lo que hay que ver qué cosas del juego, o sea, qué elementos del juego son pistas del lore y qué elementos del juego no lo son. Porque, a ver, una cosa es cierta y es que a veces... ¿cómo se llama el creador? Elmo McMillan. Sí. A veces mete cosas simplemente por meter, porque están chidas y no todo se conecta directamente con la historia. Sí, por ejemplo el final, que cuando matas a ese boss final, ¿La bestia? final, ¿viste? A comparación de los otros finales, ¿no? Que Isaac está en el limbo, ¿no? Isaac murió dentro del cofre. Isaac se escapó de casa. Todo fue imaginación de Isaac. Eso, ¿viste? A ver, la teoría que yo siempre tuve es la siguiente. Los padres de Isaac tenían problemas debido... No, me adelanté. Ok, voy a intentarlo otra vez. Bien. Digamos, la madre era religiosa. El padre probablemente también, pero quizás no tanto como la madre. Ahora bien, ellos estaban felizmente casados y quisieron tener hijos, ¿no? En determinado momento la mujer queda embarazada y se quedan embarazados de suponemos que Isaac y Magdalene, tal vez. O tal vez Magdalene nunca existió y fue más un concepto, que es la que me gusta más. Tomémoslo así, ¿no? Un concepto como que los padres quieren la hija y el hijo. Yo diría que más bien que la madre quería una hija. Sí. No, digamos, que la madre quería una hija, ¿no? Pero en lugar de tener una hija, tuvo a un hijo. Ahora bien, ¿conoces el síndrome de depresión postparto? Sí, la madre no quiere ni siquiera alimentar al hijo. O verlo. Ajá, bueno, entonces, podemos suponer que la madre adquirió un trastorno de ese estilo a raíz de no solamente el parto, sino además de la decepción que supuso tener un hijo en lugar de una hija. Entonces, en mi cabeza, lo que sigue la cronología es que durante un tiempo muy prolongado, Isaac fue tratado y vestido como niña por su madre debido a la obsesión malsana que ésta tenía por tener a la hija. Tendría cierto sentido por los recuerdos de Isaac mientras está llorando, ¿viste? Pasando las páginas, ¿no? Cuando terminas una saga. Que sale a veces con peluca, ¿no? Ajá. Justamente eso. Y bueno, lo que pasa después es que a raíz de diferentes problemas, que vete tú a saber cuáles pueden ser, el padre abandona la familia porque ya no soporta más a su mujer, que debido a su condición de religiosa conservadora probablemente no quiso ir a buscar ayuda para tratar sus problemas, y por lo tanto si tenía algo relativamente leve, porque la depresión nunca es leve, pero ya sabes a qué me refiero, si tenía por ejemplo algo más o menos leve como la depresión postparto, lentamente fue degenerando algo mucho peor. Sí. Además probablemente desarrolló trastorno narcisista. Entre una cosa y la otra, el padre se acabó hartando, y a pesar de que amaba a Isaac, no soportaba a la madre y al final los abandonó. ¿Qué pasa? Que entonces, a raíz de que el padre se fue, la madre de Isaac soltó sus verdaderos colores, ¿no? Y le quitó a Isaac sus juguetes, su ropa, y lo encerró en su cuarto, y probablemente en un ataque psicótico lo quiso atacar con un cuchillo, cosa que marcó profundamente a Isaac. Probablemente no llegó a más, o sea, no pasó a mayores, pero el susto y el trauma que le dejó al pobre, eso no se lo va a quitar nadie. Claro. Probablemente
la madre convencía a Isaac de que ella se merecía que ser tratado así porque era una maldición de Dios, que era un castigo divino, y que Dios odiaba a Isaac o algo por el estilo. Básicamente utilizaba su religión como un arma contra Isaac. Claro. De ahí que él imaginara esas historietas en las que su madre lo trataba así por orden de Dios. Y el final en el que ese libro golpea en la cabeza a la madre es básicamente un deseo de Isaac. Claro. Acabar con todo. O acabar con su madre. O acabar con su madre. O que Dios lo libre de su madre. En efecto. Pero el caso es que poco a poco Isaac se fue sintiendo cada vez peor y más culpable, porque empezó a creer que de verdad él era el que había provocado todas las desgracias que le habían sucedido a su familia. Así que bueno, todo el mundo sabe lo que pasa. Se encerró en el baúl, esperó su muerte y hasta que finalmente la madre notó que ya no estaba. Y mierda que le costó. Sí. Así que empezó a buscarlo y a buscarlo porque empezó a sentirse culpable. Y eventualmente se dio cuenta de que del cuarto de Isaac, del baúl, salía un olor hediondo y las moscas revoloteaban alrededor. Lo abrió y allí encontró el esqueleto de Isaac, quien había sido aparentemente condenado al limbo debido a su suicidio. Entonces, siempre tuve la creencia de que Isaac finalmente pudo encontrar un camino al cielo, donde tal vez pudo reencontrarse con su padre, porque a lo mejor su padre murió. El último tramo es más que nada una racha de tal vez, porque realmente no hay evidencias de eso firmes. No, la historia de Isaac es muy complicada por la enorme cantidad de finales que tiene, ¿viste? También. Pero me gusta creer que al final Isaac pudo llegar al cielo y reunirse con su papá ahí, si no de inmediato eventualmente. Ajá. Aunque también, viste, por el final de la historia uno puede teorizar de que no, el padre estuvo tratando de contarle de alguna forma rara al hijo, viste, el por qué ella no está con su madre, viste. Una forma muy rara. Esa historia no la había oído. Por el tema es que cuando terminás el juego con uno de los últimos bosses, el último del el True Final Boss lo conozco, la bestia. Básicamente el padre termina contando la historia a Isaac. Sí, yo también lo vi. Es bastante confuso. Ajá. Pero sí. Hablando de mundos, como vos me dijiste antes, ¿no? Cierto, que estábamos hablando de eso. Sí. El mundo de Dark Souls podría ser, pero vos no conoces nada de eso. No, sí sé. Déjame mostrarte, déjame que te flexione un poco de mi conocimiento. Eso sí, a pesar de que dentro de todo podamos decir que Bloodborne está dentro del mismo universo, ¿no? ¿Viste? Por la rama de juegos que lo tiene así como universo alterno, no sé si. Es otra cosa distinta, ¿no? Podríamos hablar de eso también porque está interesante, ¿viste? El concepto de que las noches parecen una especie de purga en donde todos se vuelven locos, ¿viste? Ajá. Pero hablemos del Dark Souls. Sí. Lo que es juego puede que no conozcamos mucho porque yo tampoco, ¿viste? Pero me fascina, o me fascinó un montón el lore. Gracias a Bloodborne, ¿viste? Que descubrí el lore principal de todo, ¿no? Ajá. Es caótico todo, ¿viste? Pero yo sí sé una cosa o dos de lore. Déjame ver, a ver. Entonces, La silla de miércoles. ¿cómo se llama? ¿Cómo decía la canción? A ver, La canción.
Al principio no había nada en la faz de la tierra, solo dragones eternos cubiertos en niebla, hasta que un día llegó el fuego y almas con poder, traición y rebelión, el sol se comenzó a poner. Básicamente, esto lo saqué de la canción de Keyblade. Está bien, perfecto. Básicamente, lo que sé de la historia nos habla de un mundo en el que solamente había oscuridad y tinieblas y dragones. Sí. Pero un día llegó el fuego y almas con poder. Sí. Entonces se desató una guerra, no recuerdo, creo que entre dioses y dragones, si no me falla la memoria. Sí, creo que era dioses y dragones. Creo recordar algo de que, a ver, yo había estudiado el lore de Dark Souls, pero es que hace mucho tiempo que lo vi y ya se me olvidaron algunos detalles. Pero creo que básicamente se desató una guerra y para vencer a los dragones los dioses fabricaron rayos, que eran algo que se fabricaban con fuego y algo más. ¿Qué era eso? ¿Qué era ese algo más? Creo que era espuas, creo que se llamaba. Son como algo que hace que mantenga la cordura, ¿viste? Más o menos, ¿no? Y luego pasaron cosas y más cosas y más cosas, y sé que una hechicera poderosa se convirtió en el lecho del caos y todo se fue desmadrando a partir de ahí, y ahora el mundo está a punto de caer en la oscuridad y te reviven a ti un caballero no muerto para que vuelvas a darle vida a la llama. Básicamente es un mundo que se fue al demonio, básicamente. Exacto. Y es curioso porque viste que si vos ves ahí alrededor, en la primera introducción, por lo menos en el primero, son un montón, viste, de no muertos con el destino de prevalecer la luz, viste, en el mundo de Dark Souls. Ajá. ¿Por cuántos eones o milenios estarán haciendo lo mismo, no? Quién sabe, pero tal vez, hasta donde yo vi del lore, tal vez el verdadero final feliz que Londra necesita es simplemente dejar que la luz se extinga y aprender a vivir en el nuevo mundo. Sí. Porque tratar de mantener la luz encendida de manera tan desesperada, lo único que consigue es un ciclo continuo de muerte y derramamiento de sangre sin sentido. Eso se vieron en los 3 juegos, ¿viste? Era volver a repetir la historia, pero con distintas personas. Y distintos personajes, claro, ¿no? Te encariñabas con algunos personajes que te encontrabas cada tanto, como en Bloodborne, ¿viste? Ajá. Y después te los encontrabas muertos por ahí. O locos, ¿viste? Como el padre y el hijo, ¿viste? Que en un punto se separan, ¿no? Pero cuando lo reencuentra el padre, lo tiene que matar porque se volvió loco, ¿viste? Sí, así es. Es desgarrador escuchar los audios del actor llorando, ¿viste? Mientras está al lado del cuerpo del padre, ¿viste? Ajá. Y no sé si recuerdo mal o qué, pero me parece que después ninguno de los dos tiene un buen final. Los dos mueren, ¿viste? Me parece. ¿En serio? Sí, o se vuelve loco. Creo que era teoría más que nada, ¿viste? Esas son sus favoritas, o morirse o volverse loco. Pero es que literalmente no hay final feliz para ninguno, ¿viste? Ajá. De Dark Souls. Es una gran desgracia para todos los involucrados. Exacto. Los únicos que prevalecen son los que mandan a mis... Los que pueden morir en paz mientras, ¿viste? Están entre medio del todo el caos, manejando las ejes del reloj, moviendo el juego de cartas o las piezas del ajedrez como llevan, ¿viste? Sí. ¿Qué te estaba por decir? Lo que pasa con la diferencia entre Bloodborne y Dark Souls es que Dark Souls tiene una mitología más basada en el folclore tradicional europeo, mientras que el lore de Bloodborne está más basado en la mitología de Lovecraft. Sí. Así que sí, realmente son muy distintos y su conexión, o sea, no creo que se den en el mismo mundo. Yo creo que
O mejor dicho, no creo que sea en el mismo universo. Yo creo que se dan en diferentes dimensiones. Sí, lo más probable es que sea así. Pero, ¿sabes qué tiene un... ¿sabes qué juego? Me acabo de acordar que tiene un lore también muy muy interesante. ¿Cuál? El Warcraft. El Warcraft. Sí. También tiene un lore muy muy complejo. Yo lo estaba viendo, pero es un video larguísimo, así que todavía no lo termino. Sí, es que el lore de los juegos que son, viste, que están durante años, como se va extendiendo, de un video de 1 hora puede llegar a tener un video de 5 horas incluso, viste. Ajá. O de 24, porque hay casos, viste. Sí. Básicamente me he dado cuenta de que la mayoría de los juegos MMORPG tienen lores muy extensos. Tienen lores muy extensos y un lore muy interesante que básicamente lo vas descubriendo mediante las updates, las aventuras y demás, pero a veces el juego se vuelve un poco tedioso, ¿viste? Los típicos MMORPG, ¿no? Ajá. Y nunca llegas a completar más o menos la historia o porque te da mucha pereza leer puro texto, ¿viste? Ajá, sí. Antes mencionamos a Wakfu, pero también está Warcraft, que ya lo... por ejemplo, y no es el único, o sea, vos ves, ¿no? MMORPGs y lo usual es que tengan un lore de la zamputa madre en el que tengas que ver 200 páginas para entender más o menos las bases. Sí. O si lo estás jugando es prácticamente tener una novela visual, pero puedes atacar a enemigos cada tanto, ¿viste? Sí. Los MMORPG desde siempre me gustaron, pero, ¿viste? Yo tengo ese deseo, ¿viste? Que me pasó con Genshin Impact, ¿no? En su momento, pero ya no lo juego porque, bueno, aumentaron los requisitos que se necesitan para jugar, ¿no? Oh. Y digamos que busco en las series y demás que muestran un MMORPG perfecto, ¿viste? Con unas cosas que no implementan o que si las implementaron son de un juego que tiene 2 personas en sus servidores, ¿viste? Sí. Busco muchas cosas en un MMORPG y muy poco texto muchas veces, ¿viste? Y si hay textos que por lo menos tengan un poco de voces cada tanto, ¿viste? O cinemáticas, ¿viste? Sí. Prácticamente lo que dieron los juegos de Honkai. De Honkai y Genshin. Ya veo. Por cierto, ahora que lo pienso, ¿Sí? ¿tú has jugado Wakfu? ¿Tú conoces el juego? Wakfu. Ajá. ¿Cuál era? ¿O Dofus? Creo que no. Mira, está gratis en Steam. Es un juego, como ya te dije, MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a no mentira. Albion Online 2.0. Ok, ya hablo en serio. Mira, es un MMO en el que puedes escoger una de varias clases, ¿no? Y básicamente tiene un mundo muy muy desarrollado, un montón de mitología y a día de hoy es una franquicia que se ha extendido muchísimo. Tiene una serie, tiene una película, tiene varios juegos, algunos gratis, algunos de pago. Tiene un nuevo juego que está por salir, varias ovas, varios cómics, y todos cuentan una historia larguísima, ¿no? Pero, o sea, súper larguísima, que es un enrevesado de dioses y de personajes mortales e inmortales, o semi-inmortales, semidioses, reencarnaciones, viajes en el tiempo, y ¡ay, Dios! Sí, mientras más se va expandiendo una historia de una franquicia, mucho más complicada se termina volviendo, ¿viste? Ajá. Pero te lo recomiendo porque sinceramente es una de mis IPs favoritas, porque el mundo que tiene es de los más encantadores y divertidos que yo he visto, y hay cosas que son tan absurdas y tan graciosas, pero cuando a veces te toman desprevenido y te pueden
mostrar momentos súper tristes y súper serios y no sé, es algo muy interesante. Perfecto, entonces yo te recomiendo empezar por el juego o por la serie, y si empezas por la serie te recomiendo que sea en español castellano. Bien. Está en Netflix, pero en español latino, y no sé, creo que el español latino es un poco falta de respeto para eso, sí. Así no, que... El español latino, a pesar de que tenga sus chistes y demás, con algunas series, animes y demás, es fiarse y seguir el doblaje de inglés es un error fatal, a menos que la serie sea en inglés o sí, ¿viste? Sí, o sea, sí, claro, yo me fío del latino cuando el idioma original es o japonés o inglés. Si no ninguno de los dos, así, digamos que arqueo un poco mi ceja. Pero particularmente con Wakfu, por ser una IP francesa, va a estar primero porteada a español castellano y por lo tanto tendrá la traducción más directa. Yes. Pero cuando llegó acá tuvo que pasar por 1000 filtros y la verdad es que quedó como una cagada en algunos aspectos. Entendible. Por ejemplo, había dos personajes que eran los consejeros de un personaje que se llamaba Amalia, la princesa Sarida. Uh-huh. Y eran hombres, ¿sí? Eran hombres, pero eran muy amanerados y así como... ¡Ay, querida! ¿No? El personaje de ese estilo. Sí, sí. Pero en el doblaje latino les pusieron voz de mujer, porque aparentemente era... no lo podían mostrar así, ¿no? Oh, bueno. Y es como muy raro, porque... los Adidas tienen un dimorfismo sexual, ¿no? Las mujeres tienen el cabello verde, pero los hombres tienen todo el rostro verde. Así que se nota que no son mujeres, sino hombres con voz de mujer. Y lo cual le queda bastante más raro. Sí, sí. Bastante más raro. Eso amén de algunos errores comunes, como por ejemplo que llaman jabalís a los jalatós y no son la misma criatura. No, los jalatós son como una especie de ovejas pequeñas con cuernos y los jabalíes son cerdos con colmillos, o sea, no tienen nada que ver. ¿Sabes qué? Recuerdo que justo que nombraste Wakfu, ¿no? Había mirado algunos cuantos capítulos de la serie, pero después me olvidé y perdí el hilo. Lo voy a tener que iniciar de cero. ¿Viste? Ajá. Uh-huh. Y yo ahorita la estoy volviendo a ver. Te lo comenté antes, la estoy mirando cuando tú me cachaste. Sí. Y creo que lo mejor de ver la serie después de haber estudiado el lore es que hay un montón de referencias que antes no enganchaba y realmente no importaban porque no eran tan importantes para seguir la trama. Pero que ahora las agarro y dices como... Ah, entendí esa referencia. Por ejemplo, hay un capítulo en el que Amalia, otra vez hablando de Amalia, qué raro, es mordida por una flor que se llama rosa demoníaca, que son súper venenosas, ¿no? Sí. Y en un determinado momento, otro de los personajes, que se llama Evangeline, menciona que son flores súper venenosas porque tienen un veneno mágico, debido a que fueron creadas por un tal John para envenenar a Jiva. Y en un principio para mí eso no significaba nada, pero luego descubrí que esos dos eran básicamente eran básicamente guardianes de 2 meses, pertenecientes al zodíaco del mundo de Wakfu. No, y hay una gran rivalidad y odio entre ellos. Y es por eso, y yo así de... ¡Ah, claro! Por eso este tipo quería envenenar a este otro, ¿no? Que ahora que lo pienso, no comprobé sus sexos. No sé si son hombres o mujeres. No, bueno. Pero ya sé quiénes son, ¿entendés? Así que... o sea, ¿entendés? Es simplemente eso. Ir por ahí captando referencias. Me parece divertido. Sí.
Así que nada, básicamente que eso. Que vean Wakfu porque es una serie genial. Perfecto. En fin, más allá de todo eso, ¿sabes qué más tiene mucho lore? ¿Cuál? Mis obras. Tus obras. Sí. Yo cuando estoy por hacer una obra de fantasía o de ciencia ficción o de ciencia fantástica, lo primero que hago es trabajar en el lore, porque esa es la parte que más me gusta, me encanta crear un buen lore interesante, y también estoy pensando en formas en las cuales se puede integrar ese lore de manera más o menos orgánica en la propia historia que estoy contando. Perfecto. Porque coño, yo que me esforcé tanto en hacer ese lore, me gustaría poder presumirlo un poco. Claro. Evidentemente no puedo simplemente ponerme a explicar todo el lore dentro del libro, porque eso es sobreposición y es uno de los errores más básicos que un escritor no tiene que cometer. Claro. Pero por ejemplo, en un libro que estaba escribiendo, ¿no? Uno de los personajes, que es una niña pequeña, le cuenta a otro que es uno de los protagonistas, que le cuenta una historia para dormir, ¿no? Y básicamente este protagonista le cuenta un cuento con rimas, ¿no? Un poema que relata la historia de un hombre que quería descubrir la magia para la humanidad. Sí. Así que se embarcó en una misión y exploró todo el mundo, convivió con la naturaleza y todas las noches conversaba con Dios, más o menos, ¿no? Lo que vendría a ser Dios en ese mundo. Bien. Y le decía que le contara los secretos para poder enseñarle magia a la humanidad. Y así, un día, mirando las estrellas, descubrió que estas formaban una constelación, y así descubrió las runas. Con las runas, él fue capaz de enseñar la magia a la humanidad. Y gracias a eso, Dios reconoció su talento, reconoció su hazaña y lo nombró el segundo Dios, y lo invitó al Palacio Celestial que está sobre el mundo en el que se desarrollaba esa historia. Así nació la segunda divinidad de ese mundo. Y básicamente la mayoría de las divinidades de ese mundo nacieron porque empezaron como personas normales, pero que hicieron una hazaña legendaria y fueron reconocidos para ser bienvenidos al grupo de las divinidades. Perfecto. El Kratos. Sí, más o menos. Sí, sin matar a todos los dioses, bueno, me parece. Aunque esta historia yo la basé en The Old House, pero... Ok. Pero el caso es que... sí, básicamente es eso, que a mí me encanta trabajar en el lore para mis historias. Una de las más simples, y entre comillas simples, ¿no?, que hice para un juego de RPG Maker en el que hice una vez por diversión pero que nunca terminé. Sí. Dictaba lo siguiente, ¿no? Este es un mundo de muchos que existían, hay un montón de mundos, pero nos enfocaremos en uno. Sí. En la humanidad estaba pasando por una mala racha. El mundo se estaba volviendo cada vez más hostil y los seres humanos les costaba cada vez más adaptarse y superar los desafíos. Parecía que estaban al borde de la extinción, y un día cayó un meteorito del cielo que resultó ser un libro. Evidentemente llamó la atención, porque no todos los días, cabros, cae un libro del cielo, vamos. Claro. Empezaron a investigarlo pero estaba escrito como un lenguaje muy raro, ¿no? Ajá. Así que las 5 mentes más brillantes de ese mundo empezaron a estudiar el libro y poco a poco lo descifraron.
descubrieron que ese libro básicamente contenía los secretos del mundo, de los elementos de la naturaleza. Bien. Y así aprendieron a usar la magia, la cual fue dividida en 4 categorías. La sanación, que no solamente magia de curar, sino también de repeler criaturas malignas, de curar maldiciones y así, ¿no? Ajá. La hechicería, que es básicamente conjuración y utilizar hechizos y conjuros como de la manera clásica. La alquimia, que es básicamente utilizar la magia la magia latente en diferentes elementos de naturaleza, mezclarlos y crear y usarlos para algo nuevo. Y el encantamiento, que es básicamente forjar armas y objetos, ¿no? Pero con propiedades imposibles, mágicas. Sí. Con el conocimiento de estas 4 categorías de magia, la humanidad seguía adelante y poco a poco se fueron recuperando. Pero uno de los 5 eruditos que estudiaron el libro se empezó a obsesionar con él. Ah, que por cierto, el libro fue llamado El Códice Arcano. Ok. Se empezó a obsesionar con él y poco a poco empezó a transgiversar, ¿no? Las escrituras del libro, y así descubrió la 5ª magia, la necromancia, que era básicamente una magia abominable y contra natura, que básicamente consistía en doblar todas las leyes naturales para hacer cosas que bajo ninguna circunstancia tenían que pasar. Las demás magias eran básicamente utilizar los elementos para hacer hazañas impresionantes, pero este consistía directamente en ignorar las leyes físicas y las leyes naturales para hacer cosas atroces. Así nacieron los no muertos, los vampiros, y básicamente quien descubrió eso se convirtió en un nigromante inmortal apenas humano, muy poderoso. Créelo o no, este personaje lo basé en Velos de Old House. Ok. Porque tienen muchos paralelismos. Si uno los ve se da cuenta. Pero el caso es ese, básicamente, que resulta que ese libro fue escrito por el dios creador absoluto. Y yo estaba haciendo un juego con los assets por default de RPG Maker, así que ya ves que este tipo era básicamente el sprite que se llama Dios de los... ¿cómo se llamaban? Los sprites de batalla, ¿viste? Sí. Es un tipo que tiene como una cara en el estómago y un montón de brazos. Uh-huh. Y bueno, básicamente, obviamente no es la gran cosa, pero como puedes ver, me esforcé bastante en él. Y yo me divierto mucho creando el lore y también estudiando mitología y lore para poder crear los míos propios. Es algo apasionante para mí. Y creo que lo que más me gusta es... más que nada que es básicamente como una caja de juguetes. Las posibilidades son infinitas y me gusta jugar con ellas. Perfecto. A mí lo que me gusta de la creación de todo es el diseño de personajes, sobre todo. El diseño del mundo. Sí, esa es la parte en la que yo siempre flaqueo. Ajá. La parte artística es lo que más me gusta. Lo malo es que para proporciones humanas y demás soy un asco. Pero bueno, con el tiempo y con el estudio de dibujar día con día se puede mejorar del todo. Ya más o menos le voy agarrando la mano y ya tengo más o menos un estilo propio, por decirlo así. Yo siempre acabo personajes, más que pensarles el diseño, siempre los hago a nivel, ya sabes, narrativo. Uh-huh. Y en base a eso defino su apariencia. Claro. Yo hago primero la apariencia y después veo qué le pongo.
este va a ser un hijo de puta. Así, directamente. El que tiene más cara de malo es el malo. Y el que tiene mucha más cara de malo no es malo. Y el que tiene cara de idiota es muy idiota. ¿Sabes qué me acaba de hacer pensar? Yo solo hice eso en una ocasión. Eso de pensarle la apariencia luego y la historia después. Ok. Verás, ya he mencionado varias veces la serie de Hill House en el podcast. Sí. Es una de mis series favoritas y tiene un concept art muy interesante, muy fascinante, ¿no? Y cuando yo estaba mirando el concept art de varios personajes, locaciones, incluso conceptos de world building en sus inicios, me llegó la inspiración, ¿no? Y creé básicamente una serie de personajes, el mundo en el que existirían, y luego pensé una historia en la que todo eso tendría lugar. Bien. No te diré de qué iba todo eso, pero básicamente los concept arts de The Old House fueron una inspiración muy muy fuerte. Es por eso que si vos vieras qué tenía planeado para la historia, te darías cuenta de que tienen básicamente la misma premisa. La diferencia obviamente estaría en la ejecución, pero la premisa, si te la dijeran así por encima, sería básicamente la misma. Perfecto. ¿Y tú alguna vez desarrollaste algo como un lore o una mitología para una historia? Solamente muy poco, porque no seguí demasiado lore de momento, ¿viste? Pero tengo ya más o menos la historia de lo que son mis personajes y las distintas versiones de cada uno. Lo que estoy haciendo es darle muchas apariencias a algunos de mis personajes, menos a Matthew, que es el prota / villano principal de su universo, ¿no? A pesar de que tiene solamente 2 versiones, ¿no? La de Demon Spirits, que iba a ser el juego RPG que queda ahí en el limbo, porque la verdad es que de momento no tengo un buen pensamiento de cómo voy a hacer las criaturas demoníacas esas, así que va a quedar por ahí, ¿viste? De momento. Y después está el universo de la humanidad corrupta, ¿no? Que ya sé más o menos cómo ir implementando. Lo que nunca se me va a ir de la mente en el concepto de Matthew es que va a ser torturado por el dios que fue creado para guiar a la humanidad, que creó el Ángel Rec, que sería una especie de Jesús en el lore. Básicamente un mesías. Sí. Ah, ya veo. De los primeros, de las 2 primeras creaciones del dios Isaías, después de milenios de simplemente crear el universo hasta llegar a la Tierra, ¿no? Y no eran nada de la Tierra, ¿no? Estaban ahí solamente los animales y demás, con libre albedrío, ¿no? Y después en el cielo no había nada. Los primeros 2 ángeles eran Rec y Matthew, que Matthew es el nombre que le pusieron los humanos una vez estaban experimentando con él, o sea, M4TTH3W. Ah, claro, porque es una historia de fantasía y también ciencia ficción, ¿verdad? En efecto. ¿Sabes? Si quieres buenos nombres para dioses, algo que te recomiendo mucho hacer es que busques palabras en lenguajes antiguos, ¿no? Como latín y demás. Más antiguos, como hebreo antiguo o griego antiguo o egipcio. No egipcio antiguo porque el egipcio se perdió ya. El egipcio es en sí un idioma antiguo. Sí, sí. Veas qué significan las palabras y en base a eso las combines para crear una palabra con un significado que represente al dios. Sí, estaría bastante bien, la verdad.
Lo que estuve haciendo con los personajes hasta ahora fue simplemente ir por el lado cómico, ¿no? Más que nada. El universo en donde todo es estúpido y nada más, ¿no? Pero cuando hablo de lore y tengo que poner a Rick, por ejemplo, pongo el Rick original con un texto intento de bíblico, ¿no? A ver, voy a buscar algo. Básicamente mato mucho a mi personaje, ¿no? En resumidas, ¿no? Ajá. Por lo que te mostré. Pero siempre es con esto. El destino del Padre del Hombre es morir para salvarlos. Como Jesús, ¿viste? Sí. Pero en este caso no hay reencarnaciones. No puede revivir, ni mucho menos nada. Ya pensé más o menos en varios finales porque todavía sigo indeciso en cómo más o menos tener el final para la historia, al menos el animatic que tenía planeado hacer, ¿no? ¿Viste? Pero ya tuve pensado varias cosas. El final menos trágico, Matthew queda loco, ¿no? No logra su cometido de destruir a toda la humanidad porque piensa en el último deseo de su hermano y no mata a nadie. No se deja consumir por la rabia. Pero la humanidad sigue condenada por el Dios que dejó libre, básicamente. En el otro, mata al Dios y él se convierte en el nuevo Dios, ¿no? Ajá. Pero no hay humanos, no hay animales, la tierra se está muriendo, el cielo está completamente oscuro. Los demonios sí quedan libres, pero por las modificaciones del Dios anterior, el destino de Matthew es matar a cada uno de ellos. Matar a los suyos, básicamente. A los mismos ángeles que quería liberar, ¿no? Y en el otro, mata al Dios, lleva el cuerpo de Recta al cielo tratando de ver si lo puede revivir de alguna forma, ¿viste? Pero Isaías no puede revivir porque, a pesar de que haya matado al otro Dios para liberar la especie de sepultura, ¿no?, que se hizo, todas las estatuas de Isaías para ese entonces ya están todas rotas. Básicamente no puede aparecer por ningún lado. Lo que tengo en cuenta es que para que un Dios exista, al menos una persona tiene que seguir creyendo en él, ¿viste? Isaías dejó de existir simplemente porque ya no había ninguna muestra de que hubiera existido un Dios como él, básicamente, ¿no? Pero sí el Dios de la humanidad, el cual estaba representado en la tierra básicamente como... es como básicamente esas ¿viste? Pinturas, ¿no?, que muestran a Jesús o a Dios como algo que no es, ¿viste? Según el testamento y demás, ¿no? Sí. Básicamente eso, ¿no? Se ve como el padre de la humanidad, descartando totalmente a Rey, ¿no? Ajá. Que los libró de básicamente romanos y demás para ocasionar más guerra, ¿viste? Entre el mundo, ¿viste? Veo que te inspiraste mucho en la mitología cristiana. ¿Hay alguna otra que tomaste de base? Yo suelo inspirarme mucho en la nórdica y la griega. Me había inspirado en la griega la parte de la que son muchos dioses, pero lo que tengo en cuenta es como... lo que tuve en cuenta para mi historia es el pensamiento de el dios anterior que murió del Antiguo Testamento, por lo que se da indicio, ¿no?, cambió, ¿viste? De Dios. Sí. El Antiguo y Nuevo Testamento, pero hacer que sean varios dioses. Por ejemplo, el Dios que creó a Isaías le dio las enseñanzas, murió y todo quedó en manos de él. Isaías creó a Rick y Matthew, pero eran simples ángeles con el mínimo del poder, ¿no? Sí. Y creó a el Dios de la humanidad, o Humanity, que lo había puesto así simplemente para ayudar a Recto y darle las enseñanzas, pero este último se termina corrompiendo, ¿no? Básicamente porque siguió las enseñanzas del dios anterior, pero el libre albedrío no es para todos, y básicamente el libre albedrío en ese último dios lo corrompió, ¿no? Sumado al poder que tenía, y mató a su padre. Ya veo.
Oye, ¿sabes qué estaba pensando mientras me hablabas? Sí. Estaba pensando en que un buen lore, ¿no? Un buen lore para una historia se puede lograr relativamente fácil con una buena mitología, con dioses, con criaturas fantásticas y todo eso, pero Sí. pero no es la única forma de lograrlo, ¿no? Uh-huh. Es posible hacer un lore interesante sin la necesidad de recurrir a ningún tipo de mitología. Exacto. El mejor ejemplo que se me ocurre, pero es que el mejor ejemplo que se me ocurre es una serie de Netflix que por desgracia se canceló y nunca pasó la primera temporada, pero igual te recomiendo que la veas, sí, que se llama El Cristal Encantado, la Era de la Resistencia. Bien. Es una puta maravilla esa obra y el lore que tiene, Dios, es maravilloso. Buenísimo, entonces. Es una de las obras de fantasía que más me ha gustado en toda mi vida. Y la verdad es que es una auténtica pena que se haya cancelado. Pero le recomiendo a todo el mundo que la vea por lo menos una vez, porque la verdad es que no pierdas el tiempo. Aunque sabes que la historia no tendrá final. Es una lástima, ¿no? Viste que cuando alguien tiene una buena historia piensa que puede dar más, pero está en una plataforma que puede que le dé menos. ¿Viste? No, pero es que a la historia no le fue mal. Simplemente se canceló porque Netflix le apetecía. Es que a eso me refiero. Justamente. Netflix, esa manía que tiene de cancelar las cosas que tienen que tienen una gran fanaticada sin ningún tipo de motivo. Exacto. Chistosamente los que sí le tienen más o menos eso en mente de Netflix, ¿viste? Hacen la primera temporada con todo incluido de lo que quieren hacer. A veces Netflix le da el sí a la siguiente y ya no tienen ideas para el siguiente. Uh-huh. ¿Viste? Pero en fin, básicamente el punto es que la historia no tiene ningún tipo de divinidad ni nada. Uh-huh. Y aún así, todo está envuelto en un aura de misticismo, de fantasía. Todo se siente tan fantástico y tan místico que nunca piensas que es una historia sobre alienígenas, que al fin y al cabo es lo que es. Todo se siente mágico, ¿me entiendes? Además es uno de los mundos mejor construidos que yo he visto nunca. Ah, perfecto. De verdad te recomiendo que lo veas. Es fascinante. Bien. Y siendo sinceros, creo que es casi mejor que... Sí. Bueno, mejor no, porque no quiero hacer spoilers, así que mejor nada. Ok. Mejor me callo lo que iba a decir. Está bien. Ah, de paso, Gamehold por unos cuantos minutos o una hora explotó porque después de un montón de años, ¿viste? Ya terminaron el desarrollo estos del fangame del Undertale amarillo. ¿Undertale amarillo? El del alma amarilla, el del alma del vaquero. Yo no conozco nada de eso. ¿De qué se trata? Todavía no lo jugué, pero era básicamente uno de los AUs de Undertale que más estuvieron siguiendo en Gamehold en su momento, ¿no? Y recientemente se actualizó básicamente porque el creador en Twitter puso que ya lo tenía completo, ¿no? Ah. Uh-huh. ¿Y cuándo lo van a lanzar? Ya lo lanzó hoy. Ah, ¿hoy mismo lo lanzó? Exacto. Yo ya lo tengo descargado para probarlo. Solamente necesito aprender inglés. Ya veo. Exacto. Undertale tiene también un lore bastante interesante. Uh-huh. Pero creo que podríamos llegar a ponerlo para otro capítulo porque creo que tenía cosas que ver, ¿no? Bueno, sí, ya se me está acabando el tiempo, pero básicamente concluir lo que iba a decir. Bien. Iba a decir que Undertale tiene un lore
bastante breve, ¿no? Pero breve no significa malo. Porque la clave para hacer un buen lore no es hacerlo lo más extenso que puedas y poner la mayor cantidad de dioses o de seres poderosos que se te ocurran. Claro. Porque he visto más de un caso. No me viene a la mente ningún ejemplo concreto, pero sé que he visto más de un caso, ¿no? En el que hay personas que quieren poner muchísimo lore a sus historias, muy extenso, pero que no tiene sentido. Que es enrevesado, confuso, inentendible y no tiene sentido, y por lo tanto no se puede decir que sea un buen lore. Es extenso, pero no tiene fundamentos, no tiene sentido. ¿Entendés? Sí. Así que un lore breve, un lore corto pero conciso no tiene por qué ser peor que un lore extenso necesariamente. Aparte, el punto del lore es simplemente contextualizar. Al fin y al cabo, el lore no es más que una diégesis, una contextualización del espectador, lector, jugador, etc. en el mundo de la obra que le estás entregando, y al fin y al cabo esa es su función. Si tú quieres aspirar a más, puedes hacerlo, pero siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y sepas integrar las cosas de manera orgánica. Volviendo a World of Warcraft, al principio el lore era muy interesante, pero con las expansiones más recientes se fueron al carajo. Ya están empezando a meter un montón de cosas que nada que ver, que no tienen sentido. Bueno, por lo que he oído, yo el juego no me lo conozco, pero eso he oído de los fans. Claro. Así que sí, esa es la conclusión del video. Un buen lore se tiene que hacer con cabeza, porque al fin y al cabo el lore no es más que una diégesis. Y una diégesis es el contexto que le vas a dar a una persona que está interactuando con una obra de ficción, ya sea fantasía o ciencia ficción. Perfecto. Un buen cierre, la verdad. Ajá. Eso es todo por nuestra parte. Si les gustó, no se olviden de compartir y comentar, que eso es muy importante, porque me ayuda con el tema del algoritmo y que mi canal sea más recomendado a otras personas. Exacto, recuerden que hay una lista de reproducción con los anteriores capítulos del podcast por algún lado de la pantalla. Aquí arribita. Y mis 50 canales abajo y su canal. No, solo pondré 2 porque no me da para más. Claro. Además me da pereza. Sí, ahí igual tampoco te va a dar el cuadro de YouTube, ¿no? Pero bueno, recuerden suscribirse a su canal para que siga sumando gente, y como dijo él, recuerda dejar un comentario, porque si no YouTube no recomienda el contenido. Así es. Eso es todo por nuestra parte. Si les si no les gustó, si no les gustó. Quiero decir que eso es todo por nuestra parte. Así que sin nada más que decir, les deseamos una muy buena tarde. Adiós. Y felices fiestas. Y felices fiestas.